Feliz sábado. Qué alegría poder compartir contigo una vez más a través de este medio. En esta mañana quisiera que podamos conversar sobre un tema que es muy importante para la vida cristiana y es la oración. Creo que es importante que nos detengamos unos instantes reflexionando en lo que la oración no es. Para comenzar, deberíamos quitarnos de la cabeza la idea de que la oración es el medio para obtener todo lo que se nos antoja. Dios no es el genio de la lámpara que nos concederá 3 deseos. El conjunto de creencias de la nueva era plantea que el cosmos o el universo conspiran para darnos lo que deseamos, tal y como si fuera el genio de la lámpara. El Dios de la Biblia no es así. Dice Isaías capítulo 55, versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. La mente del Señor es superior a la nuestra. Él es nuestro Padre Celestial, y como Padre sabe qué es lo mejor para nosotros, y por eso definitivamente no nos dará todo lo que le pidamos en oración. Nos dará lo que es mejor para nosotros. Veamos algunas condiciones que pone Dios para responder nuestras oraciones. Comencemos por Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Dios nunca responderá afirmativamente una oración egoísta para gastar en nuestras pasiones no santificadas. Si estábamos pensando en pedirle a Dios cambiar el auto, no porque el que tengo esté roto, no porque necesito un modelo más nuevo que consuma menos nafta y pase menos en el taller mecánico, sino que quiero un auto nuevo para asombrar a mis amistades. Esa es una oración que no será respondida. Otra condición para responder nuestras oraciones aparece en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Entonces, Dios no responderá la oración de aquel que se niega a guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Puede que responda a la oración sincera de alguien que no los conoce, por ejemplo, pero jamás responderá a aquel que, conociendo las exigencias de los 10 mandamientos, no desea practicar alguno de ellos. Entonces Dios no es un genio de la lámpara al cual podemos pedirle deseos caprichosos que se nos pasen por la cabeza, como si fuéramos niños malcriados. Dios es un Padre de amor que sabe lo que es mejor para sus hijos y pone condiciones para responder. Primero, no responderá las oraciones egoístas y segundo, no responderá las oraciones de los que se niegan a obedecer los 10 mandamientos. Si deseas que Dios oiga y responda a tus oraciones, tienes que orar por otros sin egoísmo y guardar todos los mandamientos. Se suelen encontrar en el cristianismo a personas que desean imponer cantidades de tiempo para orar, así como si fuera un ejercicio físico que puede basarse en cantidad de repeticiones o de duración. Se propone que se ore por 10, 15 o más minutos, con el objetivo de pasar cada vez más tiempo en oración. ¿Pero dónde dice la Biblia que se debería actuar de esa manera? Veamos Lucas capítulo 6, versículo 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí se nos dice acerca de una noche entera que nuestro Señor pasó en oración, pero luego dice claramente que era para tomar una decisión importante. Fue para escoger a los 12 apóstoles. No fue una noche en la que Jesús se quedó conversando con Dios por deporte, para ver cuánto tiempo podía resistir. Estaba pidiendo sabiduría para tomar una decisión particular, y probablemente presentó los nombres y características de cada aspirante al apostolado ante Dios. Pero también tenemos ejemplos en los cuales la oración parece ser muy breve. Veamos Nehemías capítulo 2, versículo 4. Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí Nehemías está sirviendo de copero al rey, y el rey le hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos pensar que pasó desde que el rey preguntó hasta que Nehemías respondió? Es obvio que esta oración fue silenciosa, mental y extremadamente breve. Por lo tanto, no debería haber parámetros de duración de la oración con Dios y no deberíamos tomar la oración como si fuera una sesión de gimnasia que puede medirse en tiempo. Se habla el tiempo que haga falta.
Cuando uno se junta a conversar con alguien, no se establecen tiempos. En el cristianismo hay muchas maneras diferentes de orar a Dios. Existen innumerables teorías y prácticas con respecto a este tema. Quisiera hablar acerca de una de las que me han llamado más la atención, que suelen dar vueltas por nuestra iglesia. No se puede pedir. Cuando era chico recuerdo que viajábamos en las vacaciones en el auto de mi padre, y con mi hermana en el asiento de atrás a veces jugábamos a este juego. Se llamaba ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Nos turnábamos para interpretar al dueño de un local de ropa, y el cliente tenía prohibido decir las palabras antes mencionadas. Obviamente, la intención del vendedor era hacer que el otro las dijera, por lo que se hacían a propósito preguntas difíciles de esquivar, como ¿estaba buscando algo? ¿Le gusta el negro o el blanco? ¿El negro? ¿Estás seguro? En el momento en que el cliente decía la palabra prohibida, perdía, y entonces cambiábamos de roles. Hay ciertas personas que sugieren que oremos sin hacerle pedidos a Dios. De hecho, he escuchado instrucciones para orar en las cuales no se puede pedir, ni agradecer, ni alabar, sino solo hablar con Dios. Pero esto no pareciera ser correcto. Primero, porque la oración es hablar con Dios, que es un ser viviente, no un juego o un objeto inanimado con el cual yo puedo probar cómo sacarle el mejor provecho. Por otra parte, sería necesario ver qué dice la Escritura al respecto. Muchos de los que piensan de esta manera suelen presentar un texto de un excelente libro inspirado llamado El Camino a Cristo, donde dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La conclusión lógica es que si uno habla con Dios como un amigo, no puede estar todo el tiempo pidiéndole cosas. De hecho, si uno solo le hiciera pedidos a su amigo, dejaría de serlo. Pero deberíamos considerar que ninguno de nuestros amigos es Dios, y ninguno de nuestros amigos es nuestro Señor. También deberíamos pensar que ese texto no está suelto, sino que tiene un contexto. Veamos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Allí dice que la oración es para capacitarnos para recibir a Dios, y que Jesús enseñó que la oración debería ser para presentar a Dios nuestras necesidades y solicitudes. Hasta donde comprendo, presentar necesidades y solicitudes entraría bajo la categoría de pedir. En la Biblia hay algunas oraciones registradas. Vamos a analizar algunas de ellas para ver si podemos encontrar algo de este principio. Veamos primero de Reyes capítulo 8, versículos del 12 al 53. No vamos a leer el texto entero por cuestión de tiempo. Trataré de resumir las cosas que se dicen allí. Se trata de una oración pública que el rey Salomón hace ante el pueblo de Israel en ocasión de la inauguración del santuario. Allí dice: bendito sea el Señor, que obviamente entra como alabanza. El Señor ha cumplido su promesa. Cuenta como alabanza también, es un reconocimiento de su fidelidad. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Alabanza. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo. Allí tenemos un pedido, pide el cumplimiento de sus promesas. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Allí vuelve a alabar a Dios. Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Nuevamente un pedido. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente. Otro pedido. Guíalos para que sigan el buen camino. Un pedido más. Perdona a tu pueblo, que ha pecado contra ti. Al pedir perdón, podríamos ponerlo bajo el rótulo de confesión. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Pedido. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas
ha dado descanso a su pueblo Israel. Alabanza. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros. Y por último, otro pedido. De 12 oraciones, el 50% de ellas son pedidos en esta oración. Veamos ahora la oración del profeta Daniel, también resumida por cuestión de tiempo, en Daniel capítulo 9, versículos del 4 al 19. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad. Alabanza. Hemos pecado y hecho lo malo. Confesión. Tú, Señor, eres justo. Alabanza. Somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Confesión. Tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Alabanza. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Confesión. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. Alaba su fidelidad en cumplir. Tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todos tus actos. Alabanza. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto. Alabanza. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Confesión. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Pedido. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Pedido. En ese caso en particular, Daniel se ocupa más en alabar a Dios que en ninguna otra cosa. Luego, en confesar los pecados de su pueblo y por último, en pedir. Veamos la oración del sacerdote Esdras en el período de la reconstrucción de Jerusalén y el santuario, luego del cautiverio babilónico. Leamos Esdras capítulo 9, versículos del 6 al 15. Nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Confesión. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Confesión. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad. Esto más que una alabanza es un agradecimiento. Le da gracias a Dios por mostrar su bondad a pesar de la maldad de su pueblo. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia. Agradecimiento. No hemos cumplido los mandamientos que nos diste. Confesión. Tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos. Gracias por no castigarnos como lo merecíamos. Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Alabanza. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Y termina con confesión. Aquí, en esta oración, se encuentran ausentes los pedidos, pero la mitad de ella es confesión y mucho agradecimiento. Por último, analicemos la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñe a orar, esto es lo que Él les dijo en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Veamos cómo sugirió Jesús que oremos en el Padre Nuestro. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Allí encontramos una alabanza para comenzar. Venga tu reino. Este es un pedido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es otro pedido. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Otro pedido. Perdónanos nuestras deudas. Confesión. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, pedido, sino líbranos del maligno, pedido. Finalmente, en la oración modelo de nuestro Señor Jesús, tenemos que el 71% de la misma se trata de pedidos. Veamos el promedio general de todas las oraciones que analizamos hasta ahora. Tenemos un 8% de agradecimientos, un 26% de confesiones y luego la alabanza y los pedidos en partes iguales con 33% cada una. ¿Puede ser que los pedidos deban quedar fuera de la oración solo porque hay que hablarle como a un amigo? Considero que hay que hablarle a Dios como a Dios y con el privilegio de que además es nuestro gran amigo. Entonces, ¿qué podemos pedir a Dios? Concuerdo con una autora cristiana que lo pone de este modo. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo,
sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Bajo ningún punto de vista estoy diciendo que no deberíamos conversar con nuestro Dios como con un amigo y solo dedicarnos a pedirle cosas. Pero es importante considerar que uno de los principales objetivos de la oración es el de pedir. Ahora vamos a intentar extraer de las Escrituras una fórmula que nos permita establecer los componentes de una oración bíblica, sin que esto se convierta en algo rígido, pero sí que nos sirva de modelo y de guía. El Salmo 100, versículo 4 nos dice: «Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre». Para comenzar, dice la Biblia que deberíamos ingresar al templo de Dios con acción de gracias e himnos de alabanza. Como la oración nos eleva al trono de Dios, sería importante ingresar agradeciendo a Dios por sus cuidados, por la salud, la vida, el alimento, el vestido y demás bendiciones que obtuvimos durante el día. También deberíamos tomarnos algunos momentos para alabar a Dios, para hablar de su poder, su majestad y misericordia. Esto nos hará ver nuestros problemas desde otra perspectiva. Dice el dicho: «No le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios». Veamos segundo de Crónicas capítulo 7, versículo 14. «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra». Humillarse. ¿A qué se refiere con humillarse? Tal vez tenemos un concepto degradado y desagradable de esta palabra. Humillarse tiene que ver con la humildad. Solamente cuando reconozco que no puedo solo, que mis esfuerzos humanos no son suficientes y que necesito de la ayuda de Dios, entonces obtendré la motivación santa para orar. A esto se refiere la Escritura cuando dice que el pueblo de Dios debe humillarse. Debe saber y reconocer que sin el Señor no podrá hacer nada. Y entonces Dios actuará. El siguiente paso es el de abandonar la mala conducta, o sea, arrepentirse del mal y dejarlo. Y entonces dice que Dios oirá y responderá. Entonces, en esta mañana hemos visto que Dios no es el genio de la lámpara a nuestras órdenes, dispuesto a darnos todos nuestros antojos, sino que es un Padre amoroso que sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos. No debemos cronometrar las oraciones. La oración durará lo que sea necesario de acuerdo al momento y la circunstancia. La oración es principalmente para pedir cosas a Dios, no para charlar. Dios desea que lo busquemos para pedirle de su poder, gracia, perdón y sabiduría. Debemos comenzar nuestras oraciones agradeciendo y alabando a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que promete hacer. Y debemos tener humildad, reconocer que sin la ayuda de Dios no hay nada que podamos hacer. Muy bien, ahora que hemos visto una introducción acerca de lo que la oración no es y algunas ideas acerca de cómo sí deberíamos encarar la oración, yo quería hacerte una invitación. Quería pedirle a Dios que nos ayude a orar como a Él le agrada, ¿sí? Y quería pedirle, obviamente, que lo haga a través del ministerio de su Santo Espíritu. Si te gustaría participar de esa oración, simplemente tienes que cerrar los ojos e inclinar el rostro para que junto conmigo podamos pedir lo mismo a nuestro Señor en oración. Gracias, Padre Santo, porque en esta mañana hemos podido analizar en tu palabra y en libros escritos por gente inspirada acerca de la oración, Señor, acerca de las cosas que a veces nosotros en el afán de descubrir más empezamos a poner reglas, empezamos a utilizar la oración como si fuera un ejercicio, como si se tratara de una gimnasia, pero Padre, la oración es comunicarse contigo, hablar contigo, y para esto no se necesitan fórmulas, no se necesita memorizar palabras, es simplemente un diálogo. Y obviamente, Padre, teniendo en cuenta que tú eres nuestro Dios y eres todopoderoso, es un diálogo que entablamos más que nada para pedirte, para presentar nuestras peticiones a tu trono de gracia
y aguardar que en tu divina voluntad y en tu providencia nos proveas lo que nosotros necesitamos, no exactamente lo que nuestros caprichos desean. Te pido especialmente por esta persona que está participando de este estudio en esta mañana, que la bendigas, Señor, que la ayudes a orar como a ti te agrada, que la acompañes con tu Santo Espíritu para que cuando eleve sus oraciones a ti pueda sentir en su corazón que lo está haciendo de la forma correcta. Manténnos alejados, Señor, de las reglas y de los juegos y de los ejercicios que no tienen nada que ver con la sincera oración a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas un excelente sábado, que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Todos los días de la semana estoy subiendo un video por día, con el repaso de la escuela sabática y quizás algún que otro estudio. También te dejamos el link para otro video para que puedas ver el día de hoy, durante el sábado. Y sin más, me despido dejándote un gran abrazo. Que Dios te bendiga.